Hola, ¿qué tal mis niños de quinto grado? El día de hoy se trabajó en la materia de historia el tema Juárez y la República. Así que te lo voy a resumir en esta historia que se llama Juárez con la República bajo el brazo. Él es Benito Juárez, mi marido. Era muy serio y muy bueno. Frecuentaba la casa de mis padres en la ciudad de Oaxaca, donde siempre fue bien recibido. Años atrás, Benito había ayudado a mi padre en el cuidado de la grana cochinilla. Cuando cumplí 17 años nos casamos. Nito era 20 años mayor que yo. Tuvimos 12 hijos. Y juntos vivimos tiempos difíciles y peligrosos. Benito Juárez era el presidente de la República cuando tropas francesas enviadas por Napoleón III invadieron el país en 1862. Francia quería imponer una monarquía en México. La patria mexicana, desgastada, no tenía recursos ni soldados suficientes para hacer frente al poderoso ejército invasor. Antes de que entraran las tropas extranjeras a la Ciudad de México, mi esposo dispuso que la ciudad de San Luis Potosí fuera la capital provisional de la República. Así, el presidente Juárez, los miembros de su gabinete, mis hijos y yo iniciamos el viaje hacia el norte del país en una pesada y lenta diligencia. Mientras durara la intervención, Juárez pondría a salvo la República y trasladaría su gobierno cuantas veces fuera necesario. El presidente había jurado combatir sin descanso a los invasores extranjeros. El carruaje de Juárez, tirado por las mulas Venus y Canaria, se convirtió en el Palacio Nacional del Gobierno de la República. Ahí dentro, el presidente de Juárez llevaba todo lo necesario: la Constitución de 1857, una copia de las leyes de reforma y, por supuesto, la bandera de la República Mexicana. Cargaba también con un reloj, tintero, pluma, papel, anteojos y los cepillitos para limpiar su levita negra. Atrás del carruaje, en nuestra diligencia, viajaba yo con mis 9 hijos y mi yerno Pedro. Mis hijas mayores, Manuela, Felicitas, Margarita y Soledad, ayudaban a cuidar de sus hermanitos Benito, María de Jesús, Josefa, José María y Francisca. Cuando salimos de México, nuestra hija mayor tenía 19 años y la más chiquita apenas había cumplido 4 añitos. La seguridad de la caravana estaba custodiada por 50 hombres armados. Corría el mes de mayo del año de 1863 y comenzaba la estación de lluvias. El país era inseguro. En la soledad del campo se escondían muchos bandidos. A eso se añadía el terrible estado de los caminos, casi intransitables, y el horror a la enfermedad del cólera. Las ruedas de nuestra diligencia circulaban lentamente por el único y polvoriento camino, el Camino Real, que unía la Ciudad de México con el norte del país. Atravesamos barrancos sin puentes, pasamos sobre rocas desmoronadas y troncos abandonados, por pantanos y zanjas y lodazales que nos cortaban la marcha. Cuando teníamos miedo, Juárez ponía orden y nos tranquilizaba con su fórmula mágica: no tengan cuidado, no tengan cuidado. Mi hija Nela y yo estábamos embarazadas. Nuestros hijos, María y Antonio, nacieron en el camino. La patria sufría también el horror de la guerra. El presidente Juárez dijo a su nación: mexicanos, unámonos. Esta ruda situación no puede desanimarnos. ¿Qué puede esperar el ejército invasor cuando les pongamos por ejército a todo nuestro pueblo y por campo de batalla nuestro enorme país? El ejército invasor nos empujaba cada vez más hacia el norte del país. Llegamos a Saltillo y continuamos hasta Monterrey, donde tuvimos que separarnos porque Juárez temía por nuestra seguridad. Mis hijos, mi yerno y yo seguíamos hacia los Estados Unidos. El presidente Juárez permaneció en territorio mexicano cuidando de la República. En ese año de 1863,
los príncipes europeos Maximiliano y Carlota desembarcaron en Veracruz. Había cerca de 30.000 soldados franceses en México. Las guerrillas partidarias de la República atacaban por sorpresa a los franceses imperialistas. La lucha parecía una guerra sin fin. Juárez y yo nos mantuvimos en contacto. A las mujeres de mi época se les enseñaba a leer pero no a escribir, para que no se cartearan con los novios. Yo sabía hacer las dos cosas y escribí muchas cartas a mi esposo, mi estimado y amadísimo Juárez. Las cartas viajaban por diligencia. Las noticias tristes y las noticias alegres tardaban en llegar hasta 6 semanas, si corrían con la suerte de no perderse. Cuando llegamos a la ciudad de Nueva York, recibí carta de mi esposo. Chihuahua, a 22 de septiembre de 1864. Mi amada Margarita, solo me atormenta nuestra separación y más que todo el no saber de la suerte de ustedes. Tal vez de un día a otro reciba alguna noticia favorable de que todos están sin novedad y eso será mi más grande consuelo. Dales un abrazo a mis queridas hijas y a Beno, y muchos besitos al negrito, a las cuatitas, a Antoñito y a María Doloritas. Recibe el corazón de tu esposo que no te olvida y mucho te ama. Benito Juárez. En Nueva York, mis hijos Pepito y Antoñito enfermaron gravemente. No resistieron el duro invierno de 1864 y murieron. Después de largas semanas recibí las palabras de consuelo de mi esposo. El Paso, a 21 de septiembre de 1865. Mi estimada Margarita, escribo bajo el más profundo pesar. Mi cabeza está perdida. Mi corazón está destrozado con golpes tan rudos como los que hemos recibido. No podemos dejarnos abatir porque nos quedan aún otros hijos que necesitan de nuestra protección y amparo. Te ruego que tengas calma y serenidad, que procures distraerte y que te cuides. Recibe el corazón de tu esposo que no te olvida. Juárez. A esta carta contesté desde Nueva York, 10 de noviembre de 1865. Mi estimado Juárez, yo estoy sin ninguna enfermedad, pero la tristeza que tengo es tan grande que me hace sufrir mucho. La falta de mis hijos me mata. Lloro de día y de noche. Solo me queda una esperanza y es que tú te reúnas con nosotros. Yo por mi gusto me iría contigo. No le tengo miedo al camino ni al desierto, ni a la diligencia y tampoco al cólera. Recibe el corazón de tu esposa que desea verte. Margarita. Durante los 3 años siguientes, Juárez y yo estuvimos separados por muchos kilómetros de distancia. Yo vivía exiliada en Nueva York con mi familia y mi esposo estaba escondido cerca de la frontera norte de México. Los periódicos publicaban noticias falsas sobre su paradero. Nadie sabía bien a bien dónde se encontraba. Perdí las esperanzas de verlo hasta que la República triunfara. Estaba yo agotada y sin ánimos de vivir. En esa situación Juárez me escribió. El Paso, a 5 de enero de 1866. Los franceses permanecen en Chihuahua a donde se están fortificando. No es posible que lleguen hasta El Paso por el frío excesivo que hace, y que los obligaría a traer pestañuras y leña, porque en esa estación se carece de esos artículos en el desierto. Probablemente Maximiliano volverá a decir que me pasé a los Estados Unidos, y qué sé yo qué otras cosas, que no le hagan caso. No tengas cuidado por mí, abraza a nuestros hijos y recibe el corazón de tu viejo, Benito Juárez. Washington, a 28 de marzo de 1866. Mi estimado Juárez, me dispuse a venir a Washington acompañada por nuestras hijas. Asistí a la recepción del presidente de los Estados Unidos, Johnson. Aquí en este país te quieren y tienen simpatía por ti. Como verás en el periódico The Herald, dicen que estuve yo elegantemente vestida y con muchos brillantes. Eso no es cierto. Toda mi elegancia consistió en el vestido que me compraste en Monterrey antes de salir. Y no tenía más que mis aretes que tú me regalaste un día de mi santo.
Mucho me alegro de que los franceses se hayan retirado de Chihuahua. Recibe el corazón de tu esposa que te ama y desea verte. Margarita. Al cabo de 4 años de invasión, Francia retiró poco a poco y definitivamente sus tropas de México. Los soldados franceses estaban agotados. El imperio de Maximiliano se hundía. La victoria de la República estaba próxima y eso significaba que mis hijos y yo podíamos volver a reunirnos con Juárez. El gobierno de Estados Unidos proporcionó los medios para que regresáramos a México. Al llegar a Nueva Orleans, nos embarcamos en el guardacostas Wilderness rumbo a Veracruz. A mediados de 1867, ya no había soldados franceses en México. Carlota, ya loca, vivía en Europa. Maximiliano fue detenido por los juaristas y ejecutado en el Cerro de las Campanas. El 15 de julio de 1867, Juárez entró triunfante a la Ciudad de México y ese día declaró: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y bueno, espero te haya gustado esta pequeña historia que escribió la esposa de Benito Juárez cuando él nos defendió frente a los franceses. De alguna u otra forma hay que entender esta frase: entre las personas, como entre los diferentes países que hay en el mundo, mientras haya el respeto a lo que no es tuyo, siempre va a haber paz. Es importante que entendamos que no solamente entre las naciones, sino entre las personas. Mientras nosotros podamos estar en paz con los demás, habrá respeto, responsabilidad y podremos vivir cómodamente, compartiendo un mismo espacio y un mismo planeta. Adiós.